Camaño, Mellado, Don Cosme y Melo, y de las diputadas señoras Chicardini y Nullado, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para eximir del examen teórico a quienes hayan poseído licencia de conducir profesional por el tiempo que indica. Proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Castillo, Acevedo, Hertz, Nullado y Pizarro, y de los diputados señores Barrera, Camaño, Mulet y Ramírez, don Matías, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para exigir a empresas de buses interurbanos contar con radiocomunicadores y chalecos reflectantes para sus pasajeros. Proyecto iniciado a moción de los diputados señores Fuensalida, Borges, Coloma, Cornejo, Lilayu, Martínez, Moreira y Zulantay, y de las diputadas señoras Romero, doña Natalia y Baice, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para imponer a empresas de buses interurbanos la obligación de contar con chalecos reflectantes para sus pasajeros. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Pino, Camaño, Romero, don Leonidas y Zafirio, y de las diputadas señoras Nullado, Olivera y Pérez, doña Joana, que modifica la ley número 18.290 de tránsito para exigir a vehículos de transporte de pasajeros y de carga que indica contar con elementos de seguridad y sistemas de monitoreo que señala. Un correo enviado desde la Secretaría del Gabinete del diputado Gonzalo Winter, por el cual presenta sus excusas para la presente sesión, ya que se encuentra en reposo. En sexto lugar, los gremios de taxis, sindicatos, asociaciones gremiales, cooperativas y adherentes agrupados en la Asociación Nacional de Taxistas de Chile, ASONATACH, remiten sus consideraciones sobre los siguientes temas: sobre el reglamento de la ley número 21.553, del sistema de cobro de las EAT, del tipo de vehículo y cilindradas, de la inscripción del vehículo, de la ley del subsidio Nuevo Fondo de Financiamientos Regionales, ley Espejo FAR. A su vez informan que están trabajando en 3 ejes fundamentales como desafío para el sector del transporte público remunerado, en especial al rubro de taxis y sus modalidades. Oficio del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Concesiones, que responde a solicitud del diputado Cosme Mellado para informar acerca del estado de la construcción de la ruta Piedemonte en el tramo entre las comunas San Pedro de la Paz y Coronel, región del Biobío. Oficio del Ministerio de Obras Públicas de la Dirección de Vialidad, por el cual remite y responde a solicitud del diputado señor Felipe Camaño, quien solicita la fiscalización de la ejecución de los contratos y que se verifique el estado de pavimento, mantención y seguridad vial de los sectores de Tinguiririca, del Callejón Zamudio, Callejón Las Diucas, y desde el sector Tres Puentes a Puente Negro. Reiteración de solicitud de audiencia del señor Javier Insulza, gerente general de Chile Transporte AG, Asociación de Transportistas de Carga, quien solicita audiencia para exponer sobre el boletín, sobre el proyecto de ley sobre pesaje y autocontrol en materia por parte de las empresas generadoras de carga. Oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que remite informe en las materias que indica el artículo 6º, inciso 2 de la ley 20.378, correspondiente al trimestre octubre a diciembre de 2024. Solicitud de audiencia de la señora Angélica Salgado, consejera nacional de la CUT, encargada de la Secretaría Nacional de Nuevas Formas de Trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, para exponer en el proyecto de ley del registro de trabajadores de delivery por los posibles efectos que este tipo de legislación causaría entre los trabajadores y trabajadoras del reparto, quienes se encuentran en una situación de desventaja al momento de defender sus derechos, incluso a la mantención de una cuenta como titular para repartir. Queda a disposición de la Comisión para asistir y exponer sobre el tema. Comunicación de la señora Nancy Marisol Arancibia, coordinadora de asuntos parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, y en relación con la visita que realizará en nuestro país el ministro de Infraestructura, Vivienda y Telecomunicaciones de Suecia, señor Andreas Carlsson, y debido al cambio en el itinerario de vuelo del señor ministro, consultan sobre la factibilidad de realizar una sesión extraordinaria de la Comisión en la ciudad de Santiago el día 23 de abril, en la tarde, debido a que por lo acotada de la visita del señor ministro, le será imposible trasladarse hasta el Congreso en Valparaíso. Y por último, señor presidente, excusas de asistencia del diputado señor Felipe Camaño a la presente sesión. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señor secretario. Don Roberto, sí, en puntos varios, sí, pero antes de eso ofrezco la palabra sobre la lectura de la cuenta.
No hay solicitud de palabra, por lo tanto pasamos a puntos varios o temas varios. Se ofrece la palabra. Diputado, un momentito, diputado Borges, luego el diputado Irarrázaval. Sí. Diputado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Sí, lo primero es agradecer especialmente a los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones que participamos de la comisión, y también agradecerle al secretario que estuvimos en el archipiélago de Chiloé, estuvimos con la ministra de Obras Públicas, Jessica López, que también mis agradecimientos, donde vimos el avance del puente del Canal de Chacao, y también estuvimos reunidos con los transportistas de Ancú, Castro y Quellón en relación a la doble vía, la ruta desde Chacao hasta Chonchi, y nos dieron una buena noticia que ya salió el estudio y los recursos para que se concrete la ruta desde Chonchi hasta Quellón con esta doble vía. Así que quiero agradecer especialmente a los diputados que fueron a la comisión, porque fue histórico este acontecimiento. Nunca la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones había sesionado en el archipiélago de Chiloé, y la gente está muy agradecida desde ese punto de vista con nuestra con la reunión que sostuvimos allá en el archipiélago. Así que hago mis agradecimientos. Ojalá se le envíe por escrito a todos los diputados que participaron, para que esto también quede como un precedente, que a las zonas más extremas hay que llegar como comisión. También quiero, en relación a eso, estimado presidente, por su intermedio, decir que hay un programa de zona de rezago que tiene que ver con, y que está incorporado de la zona de desarrollo, está incorporado a la región de los lagos, y en mi distrito están las comunas de Calbuco, Kemchi, Quinchao, Puqueldón, Keile y Quellón. Estimado presidente, me gustaría enviar un oficio a Subdere para saber cuáles son las obras portuarias, cuáles son las rampas que están incorporadas en este programa desde aquí al 2029, porque este programa lleva un 11% de avance, pero termina el 2029. Entonces quiero saber cuáles son las rampas y de qué comunas que están en estos momentos en este programa. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Borges. Hay acuerdo a la comisión de enviar el oficio al MOP por la solicitud que ha hecho el diputado Borges. Acordado, entonces. Sí. Sí. Diputada Emilia Nubiado, con respecto al punto. Sí, para sumarme a lo que está solicitando la Subdere, pero también lo tiene que informar el gobierno regional, porque son ellos finalmente los que están ejecutando estos recursos. Entonces sería importante en las definiciones que hace la Subdere con zonas rezagadas, y tal vez a lo mejor esta comisión en diversas obras que ha señalado el diputado pudiera también tomar conocimiento y tal vez tener una invitación a la subsecretaria Subdere, y donde también es importante que el gobernador de la región de los lagos pueda venir y dar cuenta qué obras se están desarrollando en las diversas zonas rezagadas, comunas rezagadas de la región de los lagos. Gracias, por diputada. Eso quería sumarme a lo que había planteado el diputado. Agradecer, diputada Nubiado. A través de Secretaría, entonces, enviaremos la invitación al gobernador de los lagos para que... Sí, vamos a ver una fecha también a definir. Y antes de dar la palabra al diputado Irarrázaval, también la solicitud de oficio que había pedido de agradecimiento al MOP de parte del diputado Borges. Espero pronto también tener la misma posibilidad de enviar un oficio de las mismas características cuando la ministra también nos visite en la región de O'Higgins. Señor secretario, para que le reitere la invitación y veamos la agenda con respecto al paso a las damas, que está pendiente allí, y que esperamos, por supuesto, también la presencia de los integrantes de esta comisión en nuestra región de O'Higgins, y para entender también la importancia que tiene de que les va bien a las comisiones, parece, cuando sesionan en el territorio. Así que, sí, diputado Irarrázaval, luego el diputado Mulet. Gracias, presidente. Sí, yo quiero plantear un tema en esta comisión, un tema antiguo, que ya lo tocamos, yo creo que no muy a fondo, porque por la gravedad que tiene, digamos, a propósito cuando nos tocó
tramitar la ley de Internet como servicio público, que es el tema de WOM. ¿Cuál es el tema ahí? WOM ganó ciertas licitaciones para proveer, de hecho, esa ley, ¿cierto? Las redes de Internet a lo largo de todo Chile, y por distintas razones no pudo cumplir. Yo nunca me metí muy a fondo en el tema, pero en su momento le pregunté al subsecretario, me dijo que era complicado cobrarle a una empresa que estaba en insolvencia y que también podía generar problemas en Chile. Pero hoy día las cosas han cambiado, ¿no? Ya en enero, entiendo, se cobraron las primeras boletas de garantía, y ahora nos enteramos, creo que esta semana o la anterior, que WOM había cerrado su proceso de insolvencia en Estados Unidos y por lo tanto, no sé si mediante crédito o qué, va a tener mayor liquidez. Y hay una exigencia por parte del Estado de, bueno, hacer ver esta situación. Sé que hay juicios entre medio, pero bueno, ha pasado harta agua bajo el puente, y es por eso que yo quería que citemos al subsecretario para que nos actualice respecto de al subsecretario Araya de Telecomunicaciones, para que nos actualice respecto a qué está pasando aquí, porque al día de hoy, hasta donde yo sé, hay más de 200 comunas en las que no se ha implementado aquello que se había comprometido, digamos, por contratos públicos, y tampoco se han hecho valer todas las exigencias que hay que hacer. Entonces, si el subsecretario Araya pudiera venir acá a esta comisión y contarnos un poco en qué está eso, sería bueno. Por eso es que yo pido acuerdo de comisión. Gracias, diputado Larrazábal. Entonces solicitamos el acuerdo de la comisión para invitar o citar al subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya. ¿De acuerdo? Sí. De acuerdo. Gracias, don Roberto. Don Roberto, sí. Perdón, ¿hay más palabras, solicitudes de puntos varios? Don Carlos Bianchi. ¿Temas varios? Diputado Carlos Bianchi, tiene la palabra, luego el diputado Romero. Sí. Gracias. Presidente, colegas, secretaría, mire. El presidente de la República llega esta semana recién pasada a la región de Magallanes, por lo que tiene que ver con el BID, y enfrenta dificultades que están ocurriendo desde hace un buen tiempo, que tiene que ver, bueno, con una huelga de los profesores en general, pero particularmente con el transporte público. De todos los buses, esto es como la canción del perrito, van quedando menos buses, ¿no? Quedan 28, 32 buses en pie. Los últimos buses, la semana pasada se le caen las puertas. En fin, riesgos de esa magnitud. Entonces, la región de Magallanes y Punta Arenas en particular, con sus fuerzas vivas, le reclamaron, le hicieron ver al presidente de la República esta situación. En fin, salieron a las calles, hicieron su debida manifestación, y el presidente lo que anuncia son 10 buses de parche, 10 buses que podrían llegar en el mes de mayo, Él los compromete, pero eso claramente no es la solución, no es una solución. Es una medida que se toma ahí momentáneamente un poco para apaciguar lo que fue la visita al territorio, pero no da respuesta ni es una solución al problema real de fondo que tenemos con respecto al transporte público. Entonces, yo quiero que se oficie, estimado presidente, al ministro de Transporte, para que dé cuenta. En el intertanto, el propio ministro anuncia 200 buses de última generación eléctrico para Santiago. Y lo que nos pasa a nosotros en Magallanes les pasa a todos ustedes en el territorio, a toda la región completa. Es decir, somos el patio trasero de lo que tiene que ver con un transporte público de calidad. Luego vamos a ver un proyecto también de mi autoría que tiene que ver con la evasión, donde solo se evade en Santiago, no en el resto del país, no en las regiones pagamos el pasaje. Entonces, esto es impresentable, presidente. Hoy día tenemos, si bien una paralización en educación, por lo tanto no hemos tenido un problema puntual con los estudiantes, ese problema está. Agréguele a eso las condiciones climáticas que son adversas, que son distintas. Mi colega Alinco conoce perfectamente la Patagonia, por lo tanto no estoy diciendo nada que no empiece a ocurrir ya a partir de las próximas semanas. Temperaturas bajo cero, en esas condiciones, no hay transporte público, ya no están los colectivos como estaban antes. O sea, solo el transporte mayor es el que cubre en gran parte el sistema de transporte en Punta Arenas. Y la solución fue, mire, vamos a mandarle para mayo probablemente 10 buses. La otra pregunta que responde al ministro, ¿qué hacemos con estos meses? Cuando los alumnos
ya a partir de la próxima semana ingresen a clase. ¿Cómo se va a suplir esa necesidad de transporte? Entonces, ojalá además se le pida urgencia a la respuesta por parte del ministro, porque créame que es una situación que está afectando a adultos mayores, a los estudiantes, a la comunidad completa de Punta Arenas, y el presidente simplemente no pudo dar respuesta al requerimiento más allá de los 10 buses que probablemente llegarían en el mes de mayo. Gracias, diputado Carlos Bianchi. Entonces, solicitud de un oficio dirigido al ministro de Transporte para que dé respuesta con respecto a la implementación del transporte público en la región de Magallanes, y esperamos también que eso se extienda al resto de las regiones del país. ¿Hay acuerdo? Gracias. El diputado Romero, tiene usted la palabra. Sí, Puntos varios estamos, por cierto. Sí, no, brevemente quiero asumir mi responsabilidad. Yo me quedé en el pasado, presidente y secretario. La citación que tenía a la vista era a las 5:30 en forma habitual. 5:10. A las 5:30 en forma habitual. Entonces yo quiero pedir disculpas por mi retraso, diputado. Bien, no solamente desde las 5:10, sino que hasta las 20 horas, diputado, hoy día dice la citación. Así que así fue el acuerdo establecido. Así, ya, perfecto. Estamos, pero vale la consulta. Sí, y antes de... Bueno, sacamos el acuerdo, don Roberto, con respecto al oficio solicitado por el diputado Bianchi. También el diputado Mulet me recordaba que también la intervención del diputado Borges tiene relación de enviar una nota incluso a los integrantes de la comisión que participaron allá en la región de los lagos, en el archipiélago de Chiloé. Es así, diputado, ¿cierto? Sí, también para que se incorpore en Secretaría Sostenible. ¿Ok? Muchas gracias. Bien, vamos, diputado. Sí, estamos en puntos varios. Bien, estamos en varios, pero ya pasamos, parece que sí. Bueno, la presente sesión tiene propósito de tratar la siguiente tabla. Le voy a pedir a don Roberto que clarifique con respecto a por qué hay cierta alteración por la asistencia de algunos invitados a esta comisión. Sí. Don Roberto. Los invitados de Ultramag, que son la Unión de Transportistas de Magallanes, Asociación Gremial, no obstante haber sido invitados, indicaron que tenían problemas para asistir hoy. De manera que el boletín que se encuentra en primer lugar, que es el 86-54-15, se encuentra aprobado en general, pero con indicación pendiente, con plazo de indicación pendiente hasta el viernes 11 de abril de 2025. De manera que está pendiente. El segundo proyecto que tenemos en tabla fue invitado el mocionante, el diputado Gonzalo Winter. Él se encuentra en reposo médico por 3 días, de manera que no va a poder venir. Y es imprescindible su concurrencia para efecto de hacer los ajustes en la indicación. Se observaron algunos puntos en la indicación que sustitutiva que él había presentado en sesiones pasadas. De manera que entramos a la tabla en el tercer punto, que es la moción patrocinada por el diputado Jaime Mulet, en primer trámite constitucional, que deroga el artículo 114 del DFL número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley de tránsito. Esto se encuentra aprobado en general por mayoría de votos, con plazo de indicación vencido y con indicación sustitutiva. Eso es, presidente. Gracias, don Roberto. Le ofrecemos la palabra al diputado Jaime Mulet, luego al diputado Irarrázaval. ¿Sí? ¿Diputado? ¿Sí? ¿Ya? ¿Levanto la mano? Sí. ¿Usted, diputado, primero? Diputado Irarrázaval. Sí, presidente, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que, a ver, el segundo punto de la tabla que decía el secretario es la intervención del diputado Winter, que en el fondo venía a aclarar la votación en la que estábamos. Ahora, ¿por qué no puede seguir la votación? Por cierto, continuar, no recuerdo que haya habido acuerdo como para detener la votación. Hubo un acuerdo unánime, con su permiso, presidente. Sí, don Roberto. Hubo un acuerdo unánime para detener la votación del artículo 5 de la indicación sustitutiva del diputado Winter. Ahora, le recuerdo a la comisión que no hay indicación sobre indicaciones. Entonces, es imprescindible que él concurra para efecto de hacer los ajustes necesarios en la indicación. Como autor. Observaron, como autor. Él puede hacer los ajustes necesarios porque el diputado Jaime Sáez hizo una observación del artículo 5 y a raíz de una solicitud del diputado Juan Irarrázaval se detuvo la tramitación en ese artículo y no se siguió.
Bien, aclarado el punto, diputado Razal, le ofrezco la palabra al diputado Jaime Mulet. Diputado. Ya. Presidente, este proyecto es antiguo, lo hemos discutido, se aprobó en general, presentamos una indicación sustitutiva hace ya varios meses atrás y lo que busca no es eliminar, como se dijo en alguna oportunidad, el sistema de televías o TAC, como se conoce vulgarmente, sino que eliminar la sanción penal, en el fondo administrativa, que establece una multa por pasar un arco, un portal sin el dispositivo o con el dispositivo vencido, que es lo que nosotros buscamos. Esto no excluye de la obligación de pagar la deuda que tienen que tener todas las personas que pasan por las vías exclusivas, sino que elimina el pago de la multa. ¿Por qué se elimina el pago de la multa? Porque es una multa tremendamente gravosa, además. Es una multa, a veces hay pórticos que valen 200, 300, 400 pesos y la multa es de 70.000 pesos, casi o 60.000 pesos, una UTM, y nosotros queremos que no es el mejor sistema. No busca, repito, eliminar el sistema de televía como se planteó, sino que eliminar la multa. Que le cobre la empresa la deuda a quien usa el TAC, pero se evite el pago de esta multa que creo que al final hace impagables muchas veces las multas, imposibles después poder acceder a los permisos de circulación en los meses de marzo o tener que renegociar deudas y todo eso. Entonces, lo que buscamos es una norma justa, razonable. Si tiene una deuda, que le cobre la deuda y pague la deuda. Punto. Pero no establecer una multa adicional por el uso de un camino. Ese es el objetivo, señor presidente, y es algo que hemos discutido y bueno, yo obviamente sostengo, precisamos con la indicación el aspecto que señalo en este momento y por eso que creo que es muy importante aprobarlo, presidente. Gracias, diputado Mulet. Diputado Bianchi, don Carlos tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. A ver, no puede contaminarse este debate, esta discusión con hechos ocurridos y conocidos por todos hace algunas semanas atrás, donde fue de público conocimiento que efectivamente parlamentarias o parlamentarios tienen un monto, una cifra significativa. Es que es importante, Jaime, que no se contamine la discusión, ¿ah? Que no se mezcle o se quiera intencionar para creer que esto está de alguna forma encubriendo una cosa, un abuso ilegal y que deben responder efectivamente a ese cobro. Entonces, yo en esa línea es que, por supuesto, puedo allanarme a colaborar con mi firma, con mi voto en este proyecto de ley, entendiendo lo que expresa el diputado Mulet, que es el abuso de la multa, no así el cobro propiamente tal que original que se debe llevar a cabo. Entonces, dejamos en claro, por lo menos que eso quiero que quede dicho por el propio autor claro, o por usted o por la Secretaría, que dentro de todo el texto que estamos discutiendo, no coincidentemente los tiempos coincidieron y se dio que hubo un hecho concreto, real, donde habían parlamentarios que tenían deuda con el TAC y deuda alta con el TAC. Entiendo yo que eso ha sido regularizado como tiene que ser por lo demás. Este proyecto no se encarga de efectivamente, tener un grado de complicidad con aquellas personas que tienen deuda con el sistema, sino que elimina los excesivos intereses que estas empresas cobran a aquellas personas que por la razón que fuere, efectivamente no pagó su deuda de origen. Si es así, obviamente va a contar con el voto mío, el patrocinio mío. Gracias, diputado Carlos Bianchi. Diputado Jaime Mulet, que bueno, usted mismo clarifique como autor también de la iniciativa. Muy pertinente lo que señala Carlos y la verdad es que este proyecto se presentó, el señor secretario nos podría decir, hace 2 años, más o menos. No tengo la fecha exacta acá, de manera que obviamente no tiene nada que ver con un reportaje que salió, ¿cierto?, en un medio de comunicación a propósito de la deuda que tenían muchos chilenos, entre otros algunos parlamentarios de TAC. Esas deudas tienen que ser pagadas absolutamente, las deudas atrasadas tienen que ser pagadas, y lo digo 2 veces porque que quede clarísimo, no tiene nada que ver con, y me alegro que Carlos Bianchi haga la aclaración porque obviamente se puede prestar para confusión. Gracias, diputado Jaime Mulet. Diputado Irarrázaval.
Gracias, presidente. Bueno, este es un proyecto muy relevante porque a pesar de lo que el diputado Mulet haya dicho en su primera intervención, efectivamente termina con el sistema de concesiones que ha hecho grande la infraestructura en Chile, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que dice es que originalmente el proyecto de ley derogaba el artículo 114. ¿Qué dice el artículo 114? En los caminos públicos en que opere un sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario que permitan su cobro. Al derogar eso, ¿cierto? Evidentemente que se derogaba el sistema TAC y con eso la alianza público-privada, ¿cierto? Sin contar la cantidad de problemas que podríamos tener en tribunales internacionales, etcétera, como el que acabamos de ver, tratar precisamente a propósito de WOM. ¿Cuál era el problema de este proyecto, aparte de este tema de fondo que fue intentado corregir y que yo también busqué manera de corregir en su momento? Es que la idea matriz del proyecto era cerradamente derogar el artículo 114. Y eso hacía inviable cualquier indicación. La indicación sustitutiva del diputado Mulet y el diputado Camayo también, que preside esta comisión de manera normal, digamos, trata de solucionar este problema, pero yo creo de manera improcedente. ¿Y de qué manera lo trata? Derogando una frase de este artículo que se intentaba derogar originalmente. ¿Qué frase se intenta derogar? La infracción a esta prohibición será sancionada con una multa, bla, bla, bla. En el fondo, lo que dice, cómo va a quedar, digamos, este artículo, es que en los caminos públicos que opera un sistema electrónico de cobro de tarifas peajes solo podrán circular vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico, y por lo tanto se mantiene esa ley. Pero, con esta indicación del diputado Mulet, lo que dice es que en el fondo, si tú entras sin tag, no pasa nada, no te preocupes. Y por lo tanto es lo mismo que el proyecto original. Es derogar, digamos, la obligatoriedad de entrar con un tag a las vías concesionadas. Y por lo tanto, de nuevo, la alianza público-privada que ha hecho a crecer grande este país. Ahora, yo lo he dicho otras veces, estoy de acuerdo que aquí hay un sistema abusivo por parte del Estado, sobre todo, que es el que dio pie a que las autopistas hagan lo que quieran, digamos, con los usuarios y con los que no son usuarios, ¿ah? Y son ellos los que deberían haber revisado los contratos. Y quizás, Dios quiera, porque yo a propósito de este proyecto he conversado con el director de concesiones, que tampoco está de acuerdo, ¿cierto? Ojalá eso los impulsara a solucionar el problema, pero la verdad no los han impulsado a solucionar el problema. Y el problema también de no más tag, aquí están ¿cierto? Sus representantes, es un problema también de larga data, ¿ah? Entonces, efectivamente aquí han sido chuteados, han tenido oportunidades, también lo dije la vez anterior, de solucionar el tema. En su momento se revisaron las alzas de peaje y esa era una oportunidad. Se han hecho nuevas licitaciones también y no han tenido, ¿cómo se llama?, soluciones de fondo. Ahora, dicho eso, no creo que este proyecto, digamos, vaya a solucionar el problema. Vaya a saber uno que, si es que se aprueba, qué va a pasar con él en la sala, qué va a pasar con él en el Senado. A mí me gustaría, sí, y es por eso, aquí podemos tener una diferencia de opinión más grave con el diputado Mulet, es que necesitamos un proyecto serio, ¿ya? Yo he estado trabajando en un proyecto al respecto, pero que requiere tiempo, porque es un tema complejo de contratos grandes, de obligaciones del Estado, de cómo mejoramos el sistema. Ahora luego debería empezar a funcionar al 100%, entiendo, si no recuerdo mal, el tema de la ventanilla única para el cobro de TAC, que también fue una ley que se votó acá, pero que todavía no estaba operativa 100%. No sé si es que efectivamente de nuevo tenemos un problema ahí con el tema de los reglamentos, para variar. Pero creo que hay otras medidas que se podrían avanzar. Las cosas que estoy estudiando yo las pongo sobre la mesa, ¿ah? El fin del arriendo del TAC, los sistemas de notificación. A mí les contaba esa vez anterior
que me había llegado un parte, ¿cierto?, de una autopista, y uno no puede reclamar ni a la autopista, ni al ministerio, ni a la municipalidad, ni a nadie. Y uno tiene, incluso el parte mal cobrado, uno lo tiene que pagar, no hay vuelta, eso es completamente fuera del Estado de Derecho. Acotar los plazos de los actores. ¿Cuánto tiempo tiene la autopista para notificar a la municipalidad al juzgado de policía local, el juzgado de policía local para notificar al infractor? Hoy día la prescripción de eso creo que dura 2-3 años. Y por eso que a mí me acaba de llegar otro parte nuevo, de 1 año hacia atrás, en que ya incluso la fecha de citación había vencido. Entonces es realmente una locura lo que está pasando acá. Regular el tema de los intereses de multa y multas, que yo creo que efectivamente son usureros. Ahora, todas estas cosas uno las podría conversar también si es que viniera el Ejecutivo a hablar del proyecto. El diputado Mulet en su momento había dicho, por su intermedio presidente, que ya había expuesto el Ejecutivo sobre este proyecto. Yo estuve buscando y la verdad no encontré la fecha. Quizás fue cuando fue recién presentado el proyecto, pero ahora últimamente que el proyecto fue aprobado en general, no se ha expuesto nunca el Ejecutivo. Y ellos mismos me lo dijeron así. Yo creo que sería prudente citar al Ejecutivo para que hable de este proyecto, de su opinión formal, porque, bueno, es parte interesada, ¿cierto? Y por lo demás es quien debe llevar las políticas de infraestructura y de planificación vial de primera fuente. Y por lo tanto, creo que debería ser un punto de partida, y ahí yo, presidente, no tengo ningún problema en que quede en primer punto de la tabla la próxima sesión. Ahora, si se quiere sacar ahora sin opinión del Ejecutivo, y yo creo que ni siquiera han expuesto, de hecho, lo han expuesto públicamente, ¿cierto?, a través de los medios nomás, las mismas concesionarias, que obviamente tampoco les conviene el proyecto. Sería, digamos, pertinente, pero si se quiere ver de otra manera aquí, bueno, es lo que está al alcance de la mano. Pero yo creo prudente que venga a exponer al menos el Ejecutivo, presidente, y después mi compromiso, no tengo problema en que quede primer punto en la tabla la próxima vez. Las personas de Ultramar que hoy día no pudieron venir quedarán segundo, y los otros proyectos, etcétera. Pero hoy día, en estas condiciones, no creo que sea responsable ver este proyecto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputado Jaime Mulet. Mire, presidente, yo voy a sostener el proyecto, como lo he dicho muchas veces. Yo lamento que el diputado Irarrázaval tome la posición de las concesionarias en esta comisión. Yo tomo la posición de los presidente, usuarios. le pido por favor que llame al orden, porque nuevamente presidente, el diputado Mulet, que ha sido imputado por cohecho por la Fiscalía de su región, no, presidente, que le estoy pidiendo a usted, me está imputando que yo defiendo intereses. Y yo el único lobby que recibió por este proyecto, presidente, es No Más TAC. Yo no acostumbro a hacer esas cosas de las que el diputado Mulet me está acusando ahora, porque puede revisar. No tengo. Mi proyecto no era serio, mi proyecto es serio y tengo la palabra. Vamos a tener que suspender producto de que... Sí, presidente, por favor. Yo le pido que llame al orden porque es segunda vez que el diputado Mulet... Respeto. Diputado Mulet. A mí me interesa, presidente, este proyecto se ha dilatado una y otra vez, que el proyecto se vote y se apruebe. Aquí hay muchas posibilidades de modificarlo. Se dice, bueno, pero han pasado 2 años y el proyecto no se vota. Perfectamente se puede votar. Aquí se escuchó al Ejecutivo, se escucharon especialistas, el proyecto se votó en general, y cada vez que está por votarse, tratan de dilatar la votación. Es un derecho, cada cual lo ejerce, pero la verdad es que corresponde que el proyecto se vote y que cada uno asuma su responsabilidad, pues. Y en la sala se verá, este es el primer trámite de un proyecto de ley. Si el Ejecutivo quiere modificarlo, podrá presentar indicaciones, tiene todo el derecho a hacerlo, se pueden presentar indicaciones en la sala, se puede ver en el Senado. Entonces yo propongo nomás que se someta en votación. Gracias, diputado Mulet. Diputado Carlos Bianchi. Sí. De partida, no asombrarnos que tengamos acá un debate democrático en una comisión, como ocurre siempre, pero siempre es importante recomendar que obviamente no se exceda y no se le falte el respeto a ninguno de quienes estamos dando
una opinión. Y me alegro que aquí se haya ese tema por lo menos dejado claro por ambos colegas. Superado esa situación, mire, es el propio diputado colega Irarrázaval que señala que tuvo un diálogo con el ministerio y que el ministerio no está en respaldar este proyecto. Así lo entendí, ¿sí? Bien. Entonces, somos colegisladores, por lo tanto, una cosa es lo que opina el gobierno, otra cosa es lo que nosotros hagamos acá. Es por eso que yo sugiero que quienes quieran votar de una forma u otra, lo hagan, y el Ejecutivo, que tiene toda la potestad para efectivamente mejorar, perfeccionar o acoger este proyecto, o no acogerlo, ¿no? Puede hacerlo en el trámite siguiente. Pero saquemos este trámite que lleva ya mucho tiempo desde esta comisión. A mí los temas que plantea el diputado Irarrázaval me hacen todo sentido. O sea, los cobros excesivos, los intereses excesivos, el que le lleguen multas a uno de un lugar donde nunca transitó. O sea, hay abusos gigantes y esos temas tienen que estar puestos, si no en un proyecto como él ha anunciado, a lo menos que sean parte de la discusión de este proyecto. Yo creo que las ideas van en la línea de lo que todos queremos, Entonces, más allá de atribuirse una determinada autoría en algunos temas, creo que aquí esta comisión está tratando un tema en su generalidad, ¿no? Y podemos comenzar por último a votarlo, lo vamos perfeccionando, veamos qué es lo que el gobierno opine. Sí es importante algo, y yo coincido con el diputado Irarrázaval, en que aquí el Ejecutivo no ha estado para dar cuenta de este proyecto de ley. Estuvo en un comienzo, y yo creo también que es la frustración del propio diputado Mulet, donde el gobierno tampoco se ha pronunciado en un proyecto que tiene una buena intención. O sea, yo comparto absolutamente la intencionalidad. Solo lamentaba que se haya dado en un contexto justo cuando hubo un reportaje, una denuncia, que unos debían más, otros debían menos. Bueno, mire, este proyecto lleva 2 años, por lo tanto es mucho antes que lo que ocurrió con ese porcentaje, y es por eso que tenemos que sentirnos liberados de avanzar en una discusión que nada compromete, obviamente, lo que ocurrió, y yo propongo que esto se vote, más allá de que cada uno como lo haga, y sí tratemos de encontrar consensos para mejorar el proyecto de ley, porque necesita mejorarlo, necesita perfeccionamiento. Y termino con esto, y que quede esto como para el futuro, para los que estamos en esta comisión a lo menos. Nunca es recomendable sentirse en una superioridad moral por sobre algún otro colega, que si el proyecto es muy malo, es muy bueno, es más o menos. La verdad es que tratemos de hacer en conjunto un trabajo que nos permita sacar de este Congreso los mejores proyectos de ley. Muchas gracias, diputado Carlos Bianchi. En la misma línea, yo quiero pensar también de que existe voluntad y disposición a avanzar en esta solicitud que se está haciendo a nombre de la comunidad, que está muy afectada y que todos estamos conscientes de que hay cobros abusivos de parte de quienes tienen la administración de estas rutas en nuestro país, sobre todo en la región metropolitana. Y ofrezco la palabra sobre el punto, diputado. Gracias, Romero. presidente. Presidente, yo hace poco que participo en esta comisión y yo también lo he vivido. Me han llegado cobros de algunas concesionarias donde jamás yo he pasado y hay que pagarlo. Y aquí tiene, a lo mejor por el costo de los peajes, aquí tiene una gran responsabilidad el actual gobierno. Renovó a las concesionarias el contrato con el mismo valor que si estuvieran construyendo una carretera nueva. Jamás. Están, a ver, diputado, usted cuando está interviniendo exige respeto. Yo le solicito que me respete. Si no le gusta lo que estoy diciendo, estoy mintiendo, después lo aclara. Lo que estoy diciendo, colega, es que el gobierno permitió que las concesionarias cobraran el peaje como si estuvieran construyendo o van a construir una carretera nueva. Mire, presidente, por su intermedio, en la región del Biobío tenemos el peaje de Agua Amarilla, que es el más caro de Chile. Resulta que cuando asumió el gobierno, dijo que lo iba a nivelar con el resto de los peajes. Allá pagamos casi 5.000 pesos por cruce. Los vehículos menores, los camiones y los buses pagan una enormidad. Bueno, hoy día mantienen eso, incluso lo subieron hace poco. Y me hago responsable de lo que digo porque yo transito por esa ruta. Entonces, dicho eso, presidente, yo voy a aprobar esto. Voy a votar a favor y espero que lo votemos a favor,
porque si el gobierno no le gusta, bueno, vendrá, presentará alguna observación, lo declarará inconstitucional porque aquí hay recursos comprometidos, no sé, algo hará. También quiero plantear, presidente, que cuando hoy día un vehículo, porque es el vehículo que pasa, no es el chofer, o sea, voy a decir algo obvio, yo lo voy conduciendo, pero es la patente del vehículo que queda registrada. Resulta que cuando hay deuda, ese vehículo lo obtiene un tercero, no puede renovar el permiso de circulación. No puede renovar el permiso de circulación. Y eso es castigar 2 o 3 veces al quien tiene ese vehículo. Yo voy a votar gustoso a favor de este proyecto, presidente, y como repito, me hago responsable de todo lo que he dicho. Gracias. Gracias, diputado Romero. Solamente, no sé si corresponde, diputado Mulet, que lo que busca este proyecto, el espíritu del proyecto es evitar los cobros abusivos de los intereses y no busca, perdonas, o sea, de no pago del impuesto. Entonces, y del peaje tampoco, por si acaso, o sea, como para que podamos clarificar, y eso es importante también señalarlo. Diputado Irarrázaval había solicitado la palabra. Sí, presidente, solo yo quería aclarar que estaba corroborando o apoyando las palabras del diputado Romero respecto de que el tema de la renovación de las licitaciones vienen con más plata que con una carretera que ya está construida. ¿Y por qué es eso? Bueno, ahí aprovecho de invitar a todos los colegas a firmar una comisión investigadora que estamos impulsando con el diputado Kaiser respecto precisamente de este tema de la renovación de las concesionarias. ¿Por qué? Porque tienen un costo más alto que el que tenían originalmente. ¿Y por qué? Y aquí hay un tema de fondo. Porque para que vean que, digamos, este también es un problema del Estado, porque es el Estado el que está cobrando. Porque esa plata ya no va para la mantención de la carretera, va al fondo de infraestructura. ¿Y el fondo de infraestructura dónde se va? Y ahí entramos a otro tema que con el diputado Bianchi, bueno, yo por lo menos espero que su proyecto se vea luego, está el siguiente punto de la tabla. Esos fondos, los peajes abusivos, van precisamente a pagar el Transantiago y a través del fondo de infraestructura. Y el Transantiago pierde, ¿cómo se llama? Al día, cerca de 300 millones de pesos diarios por evasión. ¿Ya? Entonces la gente con su peaje está pagando a los evasores del Transantiago, la gente de todo Chile, digamos. Entonces, de nuevo hay un problema de diseño del que el Ministerio de Obras Públicas se tiene que hacer cargo. ¿Por qué? Es que a través de los TAG se está solventando un fondo de infraestructura que no es tal, sino que para solventar el Transantiago, que por lo demás, también aquí hago un llamado de responsabilidad a mis colegas diputados, ha recibido fondos del Transantiago sin ningún pero durante décadas. Se pide más transparencia, se pide rendición de cuentas, pero a la hora de los que hubo se le pasa toda la plata sin ninguna rendición de cuentas. Y este año acaba de cumplir un nuevo récord el Transantiago en subsidio, que es la 7ª política más cara de Chile, pero no es para todo Chile, es la más cara que solo y opera solo en Santiago. Entonces, hay otro problema de fondo ahí, presidente, que yo quiero dejar planteado. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputado Oyarzo, luego el diputado Mulet. Gracias, presidente. Yo estoy acá en esta comisión porque creo que debemos y deben votar, porque no pertenezco a esta comisión, pero sí creo que es importante votar este proyecto de ley que ya más de 2 años esperando. Yo soy uno de los aludidos en ese famoso reportaje y efectivamente habían intereses tremendos que me estaban cobrando y no tenía ni siquiera idea. Y aquí de repente yo vi reportajes por acá, reportajes acá, como que la concesionaria mandó a hacer esos reportajes. Es la impresión que tengo, quizás estoy equivocado. Pero la gente de Lampa, por ejemplo, está sufriendo 3 horas de movilización en los tacos y se les cobra TAC igual, siendo que la autopista se supone que tenían que agilizar los viajes y ese es el cobro del servicio y no se está cumpliendo. La gente de Quilicura, de Pudahuel, de Maipú, todas tienen que transitar por autopista. Y los cobros son excesivos, los intereses y multas son excesivas, y más encima se castiga al usuario. Yo creo que aquí
de verdad se tiene que hacer un poco de justicia y yo espero que esta comisión vote este proyecto a favor, en general, porque para eso están citados hoy día, para votarlo a favor. Y si el gobierno no quiere hacerse parte de este proyecto de ley, en particular más encima, perfecto, mejor aún, para que se vote en particular. Y si el gobierno no quiere hacerse cargo de este proyecto de ley, bueno, tendrá que venir, tendrá que poner las indicaciones sustitutivas correspondientes, tendrá que hacer el aporte o mandarlo al Tribunal Constitucional, como decía el diputado Romero, tiene varias herramientas. Pero nosotros somos un poder legislativo en el cual nuestra pega número uno es hacer proyectos de ley. Y este es un proyecto de ley que es bastante bueno y que va en beneficio de las personas que lamentablemente hoy día se ven castigadas por malos contratos que se firmó en su minuto, por multas excesivas, por intereses excesivos de parte de la concesionaria y que más encima no pueden alegar porque son indefensos. Porque más encima, si ahora viene el tema del permiso de circulación y si tú tienes deudas no puedes sacar el permiso de circulación. Yo creo que es abusivo. Entonces yo espero que esta comisión lo vote lo antes posible este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Yarzo. Diputado Carlos Bianchi, Sí, tiene usted la palabra. bueno, no solo es abusivo, es muy abusivo, ¿no? Pero solo hacer un alcance. Este proyecto ya está votado en general. Estamos votando en particular. Y yo creo que el votar en particular va a permitir que el Ejecutivo apresure el interés para o perfeccionarlo en sala, una vez que llegue a sala, que es también deseable, quiero desde ya pedir que esta comisión le haga ver a la ministra Macarena Lobo que ojalá pueda ponerle urgencia, si no suma, urgencia, para que se vea pronto, y si no va a ser corregido en el Senado, como Cámara Revisora. Es decir, el proceso que queda todavía aún pendiente es un proceso que sin duda alguna va a permitir perfeccionar el proyecto, mejorar el proyecto. Pero la señal que estamos dando, donde basta del abuso, del indebido interés que cobran, a mí me parece que es una señal potente y todos los demás temas que el diputado Irarrázaval, mire, le dije senador, futuro, diputado Irarrázaval ha hecho mención, yo los comparto, me hace juicio, tiene razón y ojalá podamos incorporarlo o en esta discusión en sala o en la discusión que sigue la Cámara Revisora, pero le pido que podamos votar este proyecto de ley, presidente. Gracias, diputado Bianchi. Diputado Bugueña, tiene. Brevemente, Sí. estaba escuchando a los parlamentarios. Este es un proyecto interesante y un buen proyecto, ya sobre todo lo que tiene que ver con el cobro de peaje, los abusos de la concesionaria. Ya, a mí me interesa mucho también que se vaya abordando en su momento, porque también no solamente afecta a la región metropolitana, también afecta las comunas rurales. Ya, y pongo ejemplo, el peaje de Quinta, que está en el límite de Chimbarongo con Quinta, con Teno, sexta y séptima región, donde en algún momento también, producto de estos peajes, los vecinos tienen que pagar una y otra vez estando en el límite. Yo creo que también se tiene que revisar, que tiene que haber alguna medida de mitigación, tiene que haber alguna flexibilidad cuando cruzan de una región y están en el límite. Ese tema también hay que abordar. Yo concuerdo mucho que las multas son excesivas. Nos reclaman habitualmente vecinos, habitualmente, y se ven impedidos de defenderse porque el trámite judicial al final tienen que pagar igual. Ya la vuelta es muy larga, por lo tanto yo quiero también manifestar mi voto a favor en general de este proyecto. Gracias, presidente. Gracias, diputado Bugueño. Diputado Borges, sí, gracias. Diputado Borges, tiene usted la palabra. Sí, gracias, presidente. Mire, si el único tema que a mí me hace un poco de ruido es que nosotros dejemos bien claro que este tema de este proyecto venía con harta anticipación y que nosotros la votación no está relacionada con un programa que salió en televisión. Entonces, lo que yo no quiero después es que me digan que el diputado Borges votó un proyecto no más tag ayudando a colegas que están con deuda. Entonces, porque allá yo en el archipiélago de Chiloé todos tienen que pagar el transbordador y ahí nadie se salva. Porque no te van a dejar pasar al otro lado del archipiélago si tú no pagas. Entonces,
Yo lo que sí quiero que eso quede bien en claro, para que no tengamos que después nos digan que estamos haciendo un proyecto a la medida de lo que salió en un reportaje. Eso yo no lo quiero permitir porque yo no estoy para nada relacionado con allá en Chiloé, ni siquiera tenemos doble vía, así que hemos estado solicitando por cuánto tiempo y la gente allá se me muere en la carretera y no quiero aparecer en eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Borges. Antes de seguir dando la palabra, quiero solicitarle al señor secretario, don Roberto, que nos explique y nos pueda leer al texto lo que indicaría esta indicación sustitutiva. Voy a dar entonces lectura al texto de la indicación sustitutiva. No, todavía no es votación, solamente que le dé lectura al texto para que sepamos exactamente lo que vamos a votar. Igual me permite plantear antes, para no interrumpir de hecho después la votación. ¿La Secretaría podría consignar cuándo fue que el Ejecutivo expuso en este proyecto? Se lo agradecería, presidente. Puesto en este proyecto al Ejecutivo, pero se requiere unanimidad para invitar al Ejecutivo, al Director Nacional de Concesiones. Si la Comisión así lo acuerda en forma unánime, se puede invitar. Pero no vino. No ha venido. Pero expuso, estuvo... sobre el proyecto hace mucho tiempo. Sobre el proyecto sí, pero no fue invitado para el punto, pero estuvo acá exponiendo. Sí, estuvo el año pasado. Sí. Sí. Tendría que revisar en la Secretaría. Sí. Sería interesante también tenerlo como respaldo, diputado, para... En todo caso, de acuerdo al reglamento, una vez votado en general el proyecto, hay que votarlo de inmediato en particular. Esa es la disposición del reglamento. Sí. Voy a dar lectura entonces de lo Por que se va a favor, votar. Voy a poner en votación. Hay una indicación sustitutiva de los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, que dice así: sustituyase el artículo único del proyecto por el siguiente, artículo único. Deróguese en el inciso primero del artículo 114 del DFL número 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, a la frase, comillas, la infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de 1 unidad tributaria mensual y para todos los efectos se entenderá como una infracción grave de conformidad al artículo 200, número 7 de la presente ley. Esa frase se elimina. Y 2, deróguese en el inciso segundo del artículo 114 del DFL1 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. Eso se va a colocar en votación. Entonces, dentro del artículo 114 estamos hablando del inciso segundo, eso es. Sí, eso es, ¿cierto? Sí, perfecto. Y parte, sí, diputado Coloma, luego el diputado Yarzo. Sí, presidente, muchas gracias. A mí me gustaría saber por parte de la Secretaría si esta indicación es admisible. Porque lo que se está haciendo en esta indicación es en la práctica eliminar una sanción por el no uso del dispositivo electrónico en circunstancias que lo que señala el actual proyecto de ley es la regulación del sistema, no es la eliminación de las tarifas, porque además esto influye en los contratos que están redactados, suscritos por el Estado. Esto altera las condiciones a través de las cuales se estableció un sistema de concesiones, nos guste o no, esté bien hecho o no, haya que hacerle modificaciones o no, esto no tengo idea, se va a licitar Orbital, va a entrar alguna empresa a licitar un proyecto si es que no hay ningún tipo de sanción. Entonces yo creo que hay que ser cuidadoso porque este tipo de cosas, claro, uno queda bien, pues sí, es evidente, pero con esta indicación se termina el sistema de concesiones en Chile. O sea, esa es la repercusión que tiene esto. Con esto eliminamos el sistema de... Presidente, por favor, eliminamos el sistema de concesiones al no establecer ningún tipo de sanción. Entonces, mi pregunta es a la Secretaría si considera que la indicación es o no es admisible. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Había solicitado la palabra al diputado Yarzo. Diputado. Gracias, presidente. Primero le quería proponer a la comisión si esto puede ser fácil despacho, porque creo que es un proyecto que debería ser tratado como fácil despacho y lo propongo en la mesa. Y segundo, aclarar para el diputado Borges, por lo menos yo he pagado todo, está todo pagado el TAC. Lo aclaro básicamente para que después no digan que ando haciéndole favores a los otros diputados.
ese es el punto. Yo creo que deberíamos tratarlo con fácil despacho y ya pasar a la votación para no seguir dilatando este tema que ya más de 2 años en trámite y a la fecha todavía no pasa. Yo creo que seguir defendiendo las concesiones a las concesionarias me parece una vergüenza tremenda. Gracias, diputado Yarzo. La Secretaría, ¿qué opina con respecto a la consulta del diputado Coloma, si es admisible o inadmisible? Sí, a juicio de la Secretaría, la indicación sustitutiva es inadmisible porque en el proyecto se elimina el sistema TAC y en la indicación sustitutiva se repone el sistema TAC, pero sin el cobro de la multa respectiva, lo cual no guarda relación directa con las ideas matrices fundamentales del proyecto. Gracias, señor secretario. Diputado Jaime Bolet. No, presidente. Sí. Perdón, yo, digamos, no sé cuál es la postura que va a tomar usted, presidente. Preferiría escucharlo a usted primero porque entiendo que la postura del secretario es la opinión solamente. Y después de escucharlo a usted, pido la palabra. Sí, he escuchado la posición de varios diputados que incluso algunos no son ni siquiera de la región metropolitana, como yo, que soy de la región de O'Higgins, y efectivamente creo que esto es una señal, como dijo el diputado Bianchi, que tenemos que enviar al Ejecutivo, más allá que sea declarada inadmisible por parte de la Secretaría, yo declaro la admisibilidad, entendiendo también que es importante plantearle al gobierno que tiene que revisar estos cobros abusivos de los pórticos de nuestra región metropolitana y del resto del país. Correcto. Vamos a votar. Entonces, diputado Coloma. Sí, presidente. Muchas gracias, presidente. Oiga, yo entiendo que es atribución suya, pero decir que es mandar una señal es no entender que estamos haciendo una ley. Nosotros no estamos mandando una señal con esto. Nosotros estamos haciendo una ley que va a modificar todo el sistema, no solamente de concesión de la autopista, va a modificar a futuro el sistema de la concesión de hospitales, va a modificar todo el sistema de concesiones que uno puede discutir los montos, los cobros, las multas, los intereses, pero con esta ley, que no es una señal, es una ley, vamos a hipotecar varios presupuestos de Chile para pagar las obligaciones. Entonces después, cuando se diga es que no hay plata para ningún proyecto social, obvio, se vamos a estar pagando demandas. Entonces yo les pido también que sopesemos lo que vamos a votar ahora. Esto no es una señal, esto es una ley. Muchas gracias. Presidente. Sí, gracias, diputado Coloma. Solamente, diputado Bianchi, antes solamente para contestarle al diputado Coloma, efectivamente sabemos la tramitación de este proyecto, que después este es un primer trámite, por lo tanto, lo que viene después, más adelante, ya el Ejecutivo hará llegar las indicaciones. Diputado Bianchi. Sí, decir que esta no es una ley, es un proyecto, por lo tanto es una señal. No es ley de la República y lo que estamos haciendo es un trabajo que todavía queda por delante el trámite en la sala, queda el trámite en el Senado, probablemente en una comisión mixta. O sea, estamos mandando una señal de decir, mire, queremos avanzar en esta línea, evitar los abusos. Por lo tanto, es una buena señal, presidente, y no es un proyecto. No es ley. Gracias, diputado Bianchi. Diputada Emiliano Hidalgo, tiene usted la palabra. Presidente, yo valoro la valentía suya. Yo sé que es complejo legislar y por lo tanto también no es fácil para la otra mirada que puede tener el diputado Coloma, que se le respeta, pero sin embargo ha habido tanto abuso donde la ciudadanía ha denunciado, donde las diversas organizaciones también se han pronunciado y donde cada uno de nosotros durante estos años que nos ha correspondido legislar lo hemos escuchado, la organización No Más TAC, así que yo valoro y apoyo este proyecto del diputado Mulet y por lo tanto creo que es el momento de votar. El Ejecutivo tendrá que ver si va a ingresar alguna otra indicación sustitutiva o va a hacer algunas otras modificaciones, pero ese debate lo debemos dar y era el momento de hacerlo. Muchas gracias. Gracias, diputada Emiliano Hidalgo. Diputado Romero, tiene usted la palabra. Gracias. Yo escuché con atención al diputado Coloma, pero en mi intervención yo dije si el Ejecutivo, el Gobierno, encuentra que es inconstitucional, presentará en la sala una reserva y punto. Yo lo que dije hace algunos minutos lo mantengo. Gustoso voy a votar a favor por los abusos que ha cometido las concesionarias y por el error, no quiero decir otra palabra más fuerte, del Gobierno al haber
permitido que la concesionaria cobrara más caro de lo que había originalmente, como si estuvieran construyendo carreteras nuevas, y eso no es así. Y yo lo grafiqué con lo que vivimos en la región del Biobío, donde tenemos el peaje más caro de Chile. Y el presidente, cuando estuvo en la zona, recién asumido, dijo, lo vamos a nivelar igual que el resto del país. Claro, no subió el peaje. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. En votación, señor secretario. Muy bien. En votación entonces la indicación sustitutiva que fue leída recientemente. Don René Alinco, don Carlos Bianchi. Don Fernando Borges. Don Felipe Bugueño. A favor. Don Felipe Camaño. Don Juan Antonio Coloma. En contra. Don Juan Irarrázaval. Gracias, presidente, porque creo que es un proyecto inconstitucional, inviable, que no resuelve los problemas de los abusos de la autopista, y porque no ha venido siquiera a exponer el Ejecutivo, es que voto en contra. Necesariamente. Gracias, presidente. Don Jaime Mulet. A favor, presidente. A favor. Doña Emilia Nullado. A favor, presidente. Don Mauricio Ojeda. Don Leonías Romero. Gustoso voto a favor, secretario. Don Jaime Sáez y don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. 3, 6, 7 votos a favor. ¿Resultado de la votación? Sí. 7 votos a favor. 7 votos a favor, 2 en contra y no hay abstenciones. Aprobado el proyecto. Aprobado. Diputado informante sería don Jaime Mulet. Perfecto. ¿Sí? Diputado Jaime Mulet, entonces informante del proyecto. Diputado informante. Pasamos al otro proyecto, presidente, que está en tabla. Ok. Número 4. Continuando con la tabla. Este es el proyecto. Ok. Sí. Corresponde presentar una moción copatrocinada por los diputados Araya, don Carlos Bianchi como autor. ¿Sí? El diputado Camaño, diputada Marta González, diputada Carolina Marzán, Elia Molina, Camila Musante, el diputado Raúl Soto, el diputado Cristian Tapia y Héctor Ulloa, que está en primer trámite constitucional y que modifica la ley 18.287 para mejorar la fiscalización y aumentar las sanciones por evasión del pago de tarifas en el transporte público remunerado de pasajeros según el boletín número 17.246-15. Tiene la palabra el diputado, va a exponer entonces sobre los alcances de esta iniciativa una exposición, pero al diputado Carlos Bianchi. Tiene la palabra. Presidente. No es una exposición propiamente tal, pero yo les quiero pedir a los colegas el silencio, por favor, para poder dar cuenta del proyecto de ley que hemos presentado. Gracias. Mire, llama la atención poderosamente que el Ejecutivo, particularmente el ministro de Transporte, comprometió la discusión de la ley de presupuesto cuando hicimos ver el nivel de evasión sobre el 42, el 43%, que solo se da en Santiago de Chile, con el Transantiago, señaló y se comprometió y quedó dentro de los compromisos firmados que iba a traer a la brevedad posible un proyecto de ley que corrigiera esta evasión de anualmente 150 millones de dólares, a lo menos. O sea, es una cosa brutalmente dañina para el propio Estado. Además, dada la estrechez económica que tenemos hoy día, esto es uno de los instrumentos que le pedimos al ministro que se comprometiera precisamente para contribuir en ir corrigiendo donde se puede recaudar algo más de dinero de lo faltante que tenemos en materia presupuestaria. Y no lo ha hecho, no lo hizo. Por lo tanto, un poco uno, sabiendo que esto iba a ocurrir, que no se iban a atrever el gobierno a traer un proyecto que corrigiera la evasión, que solo se da con el Transantiago en Santiago de Chile, no así en las regiones, es que hicimos este proyecto de ley que además cuenta, creo yo, con probablemente el entusiasmo de varios de los colegas, que les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros. Yo al comienzo de esta sesión denunciaba lo que nos ocurre con estos, comillas, 10 buses que el presidente en su paso por Magallanes dejó para intentar corregir el enorme déficit que tenemos de transporte mayor en la ciudad de Punta Arenas. Y obviamente no es una solución la que dio, sino que es una cosa parche que puede durar un par de meses. Entonces, este proyecto de ley, presidente,
no solo es relevante para lo que he señalado en materia de económica, los niveles de evasión han ido incrementando. Yo tengo acá, por ejemplo, algunas cifras que son sorprendentes y que da cuenta de lo grave de esta situación. Por ejemplo, desde el año 2009 al 2023, los costos de operaciones de los buses pasaron de 894 millones de dólares a más de 1.139 millones de dólares. Estos son cálculos que a todas luces demuestran que esta es una situación extraordinariamente dañina, gravosa, para los presupuestos que año a año tenemos que definir en la discusión de la ley de presupuesto. Entonces yo quiero llamar encarecidamente a nuestros colegas que avancemos. El gobierno no lo hizo, el gobierno no lo ha hecho, el gobierno no ha asumido la responsabilidad de estos niveles de evasión y sin embargo a las regiones nos trata con una desigualdad brutal. Basta de este abuso, basta de este robo, basta de esta situación que solo hace que el resto de las regiones sigamos contribuyendo a un sistema que no tiene fondo, que aquí ya se ha señalado por el propio diputado Irarrázaval, el cómo hay que financiarlo de alguna manera con el perjuicio propio que tienen cada una de las regiones. Quiero invitarlos solamente a votar favorablemente un proyecto de ley que espero puedan engrosarlo, mejorarlo, corregirlo a través de... ¿Tiene alguna propuesta de invitados? No, yo no quiero proponer, yo hice el proyecto de ley, pero esta misma comisión que tenga, primero el ministro del Transporte. Okay. O sea, lo primero que quiero pedir es que venga acá el ministro del Transporte, el subsecretario, a dar cuenta del por qué hasta el día de hoy no fueron capaces de presentar un proyecto de ley en la línea que he señalado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Carlos Bianchi. Se ofrece la palabra sobre esta iniciativa, este proyecto presentado por el diputado Bianchi. El diputado Mulet, luego el diputado Coloma y luego el diputado Irarrázaval, me parece. No, diputado Mulet. Una consulta al diputado Bianchi, que es el autor, que además diputado Bianchi, Carlos, que es una consulta, digamos. Entiendo, perdona, que quiero tener claridad. La propuesta suya, y entiendo que parece que soy uno de los autores, me parece, no sé si se lo... conmocionante, parece que usted me invitó, no lo recuerdo, pero no es lo principal, apunta por la propuesta legislativa, ¿cierto? Por dos vías, el aumento de la fiscalización y el aumento de la sanción, ¿cierto? Así es. Ya. Así es. La cifra, la consulta, Carlos, la cifra de 150 millones es segura, yo entiendo que es más la evasión. No, sí es más, es la que alcanzamos a obtener, pero son cifras que estamos pidiendo se nos aclare porque es mucho más alta la cifra de evasión. Estamos hablando del 43% del total, por lo tanto son cifras mucho más elevadas. Entonces yo creo que debiera... Gracias, diputado Bianchi. Diputado Mulet. Perdón, presidente. Yo propongo entonces que venga el ministro de Transporte y Telecomunicaciones. El micro, sí, ahora sí. Perdón, que para este proyecto y para la discusión venga el señor ministro de Transporte y Telecomunicaciones y también la encargada del Transantiago Red, que entiendo que es una persona, una mujer parece que es. No es la ex ministra, no, parece que es la señora Tapia, fue ministra, exactamente. Ella, que creo que es la encargada de Red Metropolitano, como se llama Transantiago ahora, también para que nos venga a explicar lo que se está haciendo y qué le parece el proyecto de ley. Esas dos personas creo que es importante que, por lo menos de mi punto de vista, puedan asistir, presidente. Gracias. Gracias, diputado Molet. Entonces, la secretaría. Sí, entonces, ¿se les requiere acuerdo para esto? ¿No es necesario? Para incorporar, ¿sí? Acuerdo para los invitados, o sea, hay algún invitado más, pero primero el acuerdo para después seguir dando la palabra, ¿sí? Sí. Ok, gracias. Diputado, parece que le había pedido la palabra el diputado Coloma. Tomó el acuerdo y yo le estaba pidiendo la palabra precisamente para hacer un punto al respecto. ¿Ya? Diputado Irarrázaval. Lo que pasa es que acabamos de votar un proyecto sin ver el Ejecutivo precisamente que no toma palco en esta cuestión, mira para el lado, no se hace cargo. Y yo lo que iba a proponer es que lo votemos en particular y en general, al tiro. ¿No? Eso, presidente. Okay, gracias, diputado Irarrázaval. Diputado Coloma, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, presidente. Oiga, presidente, mire, lo que son las contradicciones de la vía. Acabamos de votar un proyecto de ley para no cobrarles TAG a los que no pagan el TAG. Y estamos... No los interese. No, eliminamos la frase, perdón, eliminamos la frase que dice así, dice. Pero, presidente, ¿pero me deja hablar, por favor? Ya. Eliminamos la frase que dice, la infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de 1 UTM para todos los efectos entenderá la infracción. La sanción grave, que es la multa, quedó eliminada en la práctica. ¿Ya? No vamos a tener cómo cobrarla, porque además es solo, dice, si en un día calendario se cometen 2 o más contravenciones dispuestas anterior, solo se considera la primera para todos los efectos legales, se eliminó también. Entonces aquí lo que estamos diciendo es, mire, si usted no paga el TAG y lo pillan por esas cosas de la vida, le vamos a tener que cobrar el TAG. O sea, sanción social ninguna. Con este proyecto de ley, si una persona no paga la micro, yo estoy dispuesto y quiero subir las sanciones, pero con el proyecto de ley no va a poder postular una casa por no pagar la tarifa de Transantiago. Eso es la magnitud de lo que estamos votando acá. O sea, el que no paga el TAG no le sale ni por curado. Y el que no paga la micro no puede postular una casa. O sea, yo les pido también que dimensionemos estas leyes. No son señales, son proyectos de leyes que si se materializan no va a poder postular a una vivienda, no va a poder postular a un pasaporte, pero si no paga el TAG, un gallo que tiene un Mercedes-Benz último modelo, no le pasa nada, po. Eso, o sea, creo que hay que reflexionar sobre la forma en la cual estamos sancionando a los distintos tipos de evasión. Una cosa es el que en un Mercedes último modelo o en un auto de hace 25 años, me da lo mismo, o el que tiene un camión contratado por una transnacional, no paga el TAG, no le pasa nada. Pero si el chofer del camión de la transnacional no paga la micro, no puede postular una casa. La casa es una de las cosas que se me ocurre, me imagino, no puede postular a muchos otros, porque dice a cualquier beneficio social, salvo los de seguridad social, que es pensiones para estos efectos. O sea, eso es lo que queremos en la Comisión de Obras Públicas, por eso es que me puse a votar en particular y general. Si es un hecho donde no estamos dimensionando, a mi entender, humildemente lo digo, la magnitud de las votaciones que estamos haciendo. Si esto, para señales están los proyectos de acuerdo de resolución, para señales están los puntos de prensa, pero aquí estamos votando leyes. Entonces, yo al menos creo que, además de todos los invitados, me gustaría hacer un llamado público al Ejecutivo a estar presente en estas comisiones cuando votamos cosas tan importantes como el fin del sistema de concesiones en una comisión donde no es una señal, sino que es algo mucho más profundo que eso. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Coloma. Diputado Jaime Mulet, tiene usted la palabra. Yo solo a propósito de la parte última que dice el diputado Coloma, que él votó el fin de las concesiones, yo no. Yo voté el fin de las multas, digamos, no de las concesiones. Y no tampoco la eliminación del pago, ni la evasión. El pago se tiene que hacer. Lo que yo voté en contra fue las multas, porque son multas desproporcionadas, y quiero insistir en eso. Aquí hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalan de la proporcionalidad de las multas. No puede una multa por 400 pesos pagar 60.000 pesos de multa. Esa discusión la hemos hecho. El Tribunal Constitucional le rebajó la multa, entre otros a Ponce Lerú, por desproporcionada en el caso Cascada, porque tiene que ser proporcional al daño. Y respecto del peaje, del proyecto de Carlos Bianchi, bueno, la gente no es que no esté pagando el valor, no está pagando el valor. En el caso del peaje o del TAG, nosotros estamos diciendo que pague el valor del uso que hizo. Nadie está eliminando el pago del uso del servicio. El servicio se tiene que pagar. La concesionaria se tiene que remunerar. Eso es. Tendrá que cobrar, como cuando uno tiene una deuda y le cobran a cualquier persona. Y eso obviamente hay que hacerlo. En el caso del Transantiago, la sanción que propone es para el que obviamente no paga. El que quiere ir gratis. Sí. Gracias, diputado Mulet. Diputado Carlos Bianchi. Yo quiero poner en ejercicio las discusiones que hemos tenido en el último tiempo, porque efectivamente estamos en un nivel de endeudamiento del PIB cercano al 43%, ¿cierto? La línea roja es un 45%, por lo tanto es altamente probable que la administración futura, la que venga, sea del signo que sea, si no sea por la vía del crecimiento, le va a ser tremendamente complejo cumplir con todos los temas sociales. Entonces pongámonos en esa realidad, es decir, cuando está evadiéndose
más del 43% de un servicio de transporte público, solo en Santiago, solo con el Transantiago. ¿Qué ocurre con las familias del resto de Chile que tienen que gastar 30, 40, 50 mil pesos mensuales para transportarse? ¿Cómo cree mi colega aquí presente que se siente aquella persona que ve cómo injustamente hay un sistema de transporte mucho más moderno, mucho más técnico, en muchas mejores condiciones, que efectivamente suple el transporte para 6 millones de habitantes y los otros 7, 8 millones de chilenas y chilenos que tienen que asumir el costo diariamente? ¿Cómo ven este abuso? Entonces, cuando aquí estamos poniendo efectivamente un aumento de pena, bueno, esas pueden ser rebajadas, si esto no está escrito en piedra, ¿no? Pero tiene que entenderse de que como han habido muchos intentos para poder de alguna forma regular la evasión, y esto no ha sido posible, es más, ha venido en aumento, es que hay que buscar sanciones mucho más drásticas para entender que el daño que se le hace al Estado, el daño que se le hace a las familias más vulnerables, el daño que se le hace a todas las regiones de Chile, salvo Santiago, es significativo, es mayor. Entonces ese ejemplo igual es válido más allá del otro ejemplo del Mercedes o el otro ejemplo que tiene razón. Y termino con esto. Yo no voté la idea de avanzar en un proyecto que elimine las obligaciones. Lo que estamos diciendo, y yo, por favor, o sea, eso ya se discutió, es que es un proyecto que lo que se desencarga es efectivamente de eliminar los abusos de los cobros de los intereses. Entonces, eso fue lo que por lo menos yo voté, entiendo que es el espíritu de esa indicación. Eso, presidente. Válida la aclaración, diputado Carlos Bianchi, diputado Romero, luego el diputado Colón. Presidente, yo encuentro que este proyecto, y lo voy a votar a favor, porque ¿quiénes evaden? Los que no quieren pagar, porque saben que este gobierno no hace absolutamente nada para cobrar. Si me viene a la memoria, será donde tengo la cabeza grande y soy pelado, que se me viene a la memoria, que el actual presidente llamó a evadir el pago, pues. Él se saltó el torniquete del tren subterráneo, entonces hoy día la gente le está copiando. Y los que evaden, lo hacen porque sabe que no le va a salir ni la del curao. Entonces cuando hoy día esa persona va a visualizar que a lo mejor mañana no va a poder postular una casa porque no pagó los 500 pesos, no sé cuánto cuesta el pasaje aquí en Santiago, se va a motivar a pagar. Yo creo que es necesario, porque es verdad. En las regiones los viejos pagan todo. Allá tenemos el biotren y todo el mundo paga su pasaje en forma honesta, transparente, responsable. Pero aquí en Santiago hacen lo que quieren porque hay un gobierno que les da todas las facilidades, pues, que les permite hacer lo que quieren y si algún delincuente lo sorprenden, lo indultan y le dan una pensión de por vida. Yo no quiero eso, por lo tanto voy a votar a favor. Gracias, diputado Romero. Se ofrece la palabra. Parece que sí, diputado Irarrázaval. Respecto de la no sé, digamos, lo que puede haber detrás para que el gobierno no se meta, en particular en este proyecto. Yo que he estado peleando, ¿cierto?, por el tema del transporte rural, diciendo que los recursos en mi región, que es la metropolitana, están mal distribuidos porque el Transantiago recibe 66% de subsidio, nosotros apenas un 4%. Y creo que los recursos para apoyar a las zonas rurales están en la ineficiencia del Transantiago, me he ido convenciendo de que incluso el transporte rural ha ido desapareciendo con la venia del gobierno o del Ejecutivo particular. ¿Por qué? Porque han tenido chip libre con un sistema completamente poco transparente, completamente ineficiente, que nadie le pide rendición de cuentas, y es algo que han querido ir implementando en otros lugares de Chile. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que está de fondo en el problema de la evasión? La evasión es la mejor promoción de la gratuidad, porque genera una cultura. Uno se acostumbra a no pagar. Uno un día no paga, al día siguiente dice ya no pasó nada, y ahí te acostumbraste a no pagar y lo sacaste de tu presupuesto, ya no hay sanciones, etcétera.
Y lo que genera es una dependencia del Estado, con un servicio que es gratis y que la gente de mi zona, mucha, tiene que pagar el pasaje en su zona y en Santiago ve la oportunidad de evadir, porque hay una legitimación social. El diputado Bianchi hablaba ahí del 46%, pero en algunas partes es 60% de evasión. Entonces, en algunas partes efectivamente es más la gente que no paga que la que paga. Y no es porque sí. Yo estoy seguro, porque está escrito, digamos, el ministro Juan Carlos Muñoz es un promotor de la gratuidad en el sistema de transporte público. Lo ha dicho, lo ha escrito, lo ha promovido. También es uno de los creadores del Transantiago. Pero ¿a qué costo? No sé, porque efectivamente no ha querido combatir como corresponde, no ha presentado un proyecto como el que presentó el diputado Bianchi. Ha tomado medidas bastante cosméticas respecto de la evasión. Por ejemplo, podría haber puesto metas a los concesionarios, podría haber aumentado. O sea, con la plata que se pierde en evasión, hacer una pequeña inversión para revertirlo es completamente rentable. Entonces, no se ha tomado en serio el tema de la evasión precisamente porque yo creo que no les interesa combatirla, en particular al gobierno. Lo que les interesa es promover la cultura de la gratuidad, que no es gratis. Por lo menos en Santiago la pagan las personas de todo Chile, incluyendo los más vulnerables, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Razal. Diputado Coloma. Y después la diputada Emilia Nullado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Sí. Sí, dos comentarios. Primero, yo comparto que hay que establecer y elevar sanciones al evasor y hay que mejorar un sistema de fiscalización que hoy día no sirve para nada, que es imposible, a nadie agarra y el que agarra no paga y eso es un desastre y eso hay que hacerlo. Pero, como soy pegado, me quedé viendo el tema del ejemplo de las concesiones que estuvimos hablando recién. Y para que sepan lo que votamos la eliminación de la prohibición que sanciona el no uso de los dispositivos eléctricos, o sea, de los tags. O sea, si una persona se compra un Mercedes último modelo, no va a la compañía, a la concesionaria y transita libremente, no tiene multa. No es que vaya a pagar los 400 pesos, es que se acaba la multa, se acaba la obligación del tag. Eso es lo que votamos. O sea, lo digo para cuando porque pucha que es fácil decir, no, si no es eso, es otra cosa. Perdón, el artículo 114 dice, en los caminos públicos, aunque opere un sistema electrónico de cobro, tarifa o peaje, solo podrán circular los vehículos que estén provistos de un dispositivo electrónico habilitado u otro sistema complementario. La infracción a esta prohibición, a la de llevar los tags, será sancionada con una multa y se considerará infracción grave. Ahora no es infracción grave y no hay multa. O sea, es la panacea porque las demandas del Estado la van a pagar más quienes no tienen auto, quienes no tienen tag, la gente más popular de nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos son los que reciben los beneficios sociales. Entonces, yo creo que seamos un poquito más cuidadosos. Por algo la Secretaría, con quien yo he tenido diferencias, además me señala que es inadmisible y establece el motivo. Entonces, y al mismo tiempo estamos haciendo sanciones draconianas, que me parece bien. Veamos cómo podemos subir las sanciones, cómo podemos mejorar la fiscalización. Pero le estamos diciendo a una persona que no paga los 800 y fracción de la micro, que no va a poder postular una casa, que no va a poder tener un pasaporte, que no va a poder salir de Chile, no va a tener nada. Entonces, ojo con esto, porque me parece que son a lo menos... bueno, parece, no ejecutivo. Créame que... Gracias, diputado Coloma. Diputado Leonidas Romero. Disculpe. A los diputados de gobierno, ¿por qué no vino el ejecutivo? Diputada Emilia Nullado, por favor, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo creo que no nos quedemos pegados, ya votamos ese proyecto, diputado, y tenemos que tal vez esperar lo que va a decir el Ejecutivo. Pero con respecto a este proyecto del diputado Bianchi, el cual estoy de acuerdo, pero también hay que hacer una revisión respecto a lo que él mismo señaló con respecto a las sanciones. Lo importante es en el cual él señala que debiera realizarse una autentificación biométrica, que eso no está, porque los mayores problemas lo han tenido también los conductores, porque la gente que no quiere pagar se sube y este sistema
electrónico que tienen, uno entiende la realidad de la gente. No todos tienen dinero. Y el a veces cruzar y estar tal vez tomando 3 o 4 movilizaciones es complejo para una familia muy humilde. Por lo tanto, yo ahí también quiero hacer algunas excepciones que hay que hacer con los adultos mayores, con los estudiantes. Por lo tanto, tiene que haber una revisión mucho más exhaustiva respecto a este proyecto y las sanciones mismas, porque efectivamente uno entiende la situación de esta realidad y las personas que abusan no son aquellos que son muy humildes, sino que son, yo diría, de una edad media, no son, son jóvenes y también de una edad media, porque el adulto mayor siempre ha pagado y lo ha hecho con todas las dificultades. Entonces yo creo que hay que buscar exactamente, porque vienen de otra formación. Y hoy día tenemos un grupo que efectivamente son un poco patúos, pasan por sobre los derechos de todos, y ese grupo, que es un segmento importante, es el que no está pagando. Pero para eso se tienen que establecer todos estos mecanismos que van a permitir, y yo creo que a lo mejor en la evaluación de este proyecto debe tener un tiempo, debe tener las consideraciones respectivas, tiene que considerar grupo etario, tiene que considerar también situación económica, social de la familia, el cual yo apelo. Por lo tanto, a mí me gustaría, como bien lo han señalado, que venga a exponer el Ejecutivo y que lo pueda hacer posteriormente, a lo mejor sea la prioridad, presidente, de vuelta a la distrital, y ahí estaríamos en condiciones de votarlo. Yo hoy día creo, lo doy por recepcionado, me parece muy bien, pero no estoy en condiciones de votarlo en la presentación que he podido leer. Muchas gracias. Muchas gracias, y muy importante su aporte que ha hecho diputada Emiliano Hurtado a esta solicitud de este proyecto presentado por el diputado Bianchi. A propósito, también le ofrecemos la palabra. Sí, presidente, sí. Brevemente. Sí, disculpe. Tiene toda la razón del mundo, sí, pero como estaba seguramente sobre el punto, pero... Antes esperaba que no se fuera el diputado Coloma para decirle que yo, afortunadamente, entiendo lo que leo, diputado. Yo voté a conciencia lo de las concesionarias. Lo voté a conciencia precisamente para obligar al gobierno que tome decisiones, pues. Este proyecto lleva 2 años y no han hecho nada. Y por eso voté de esa manera. Dicho eso, yo creo que es necesario enviarle alguna señal a este gobierno. Le queda, afortunadamente o desgraciadamente, menos de 1 año. ¿Usted también está de acuerdo con la señal, entonces? Sí, y por eso yo estoy aprobando estos proyectos, porque creo que es necesario, presidente. Porque si no, este gobierno se va a ir y no va a hacer absolutamente nada. Y los promotores de la evasión, más fuerte, porque también en el gobierno de Piñera ocurría, pero más potente ha sido bajo esta administración. Y por eso yo, repito, termino, diputado. Afortunadamente todavía entiendo lo que leo y por eso voté como voté y dije lo que dije. Gracias, presidente. ¿De haber sido alcalde usted, diputado, también? Brevemente, también, mire, coincidencia. Brevemente, sí, diputado brevemente Carlos Bianchi, para terminar la discusión de este proyecto. Mire, a mí me parece del todo razonable la apreciación que hace mi colega y amiga, la diputada Nullado. O sea, sin duda alguna, que jamás ha estado en mí el querer, ¿no es cierto?, no flexibilizar con las ideas que yo traigo a cualquier comisión. Pero yo pido, y les pido atención, colega, pido no romantizar muchas veces estas realidades. Porque, excúseme, el gobierno hace poco pagó la PGU con los excedentes del litio. O sea, un gasto permanente, como la pensión básica solidaria, no se pagó con recursos permanentes, se pagó con la excepcionalidad de los excedentes del litio. O sea, estamos incluso teniendo riesgo en el cumplimiento de deudas permanentes, donde la estamos pagando con recursos de excedente circunstancial. ¿Por qué digo esto? Porque quienes evaden también quieren salud, también quieren vivienda, con toda razón, ¿no? Y quieren las mejores cosas que el Estado les pueda entregar. ¿Y cómo la vamos a obtener si tenemos una evasión gigante? Tenemos pérdidas. ¿Dónde se usan efectivamente estos dineros? Para ir en cumplimiento de todas las políticas públicas. Si esto no estamos pidiendo que entre plata para que se vaya a cualquier parte. Es para dar cumplimiento, primero, al déficit que tenemos, que es real,
no hay plata, eso es real, es concreto. He puesto el ejemplo de cómo se están pagando deudas permanentes con recursos excepcionales, cosa no vista, y esto yo lo he denunciado. Lo que ha dicho el propio Consejo Fiscal Autónomo es una advertencia potente, lo tenemos justamente citado la próxima semana. Entonces, cuando estamos hablando de evasión aquí, yo no romantizaría esta evasión, porque de lo que estamos diciendo es que esos recursos, así como van a las regiones, también vayan a programas sociales, pagos que tiene el Estado permanente, vivienda, salud, educación. Entonces, estamos hablando de eso, cómo el Estado se hace responsable y cargo a través de, en este caso, el transporte, de poder efectivamente hacerlo más eficiente para que pueda darse cumplimiento, así como en el resto del país se hace. Eso, presidente. Gracias, diputado. Entonces, en síntesis, no solo está de acuerdo con la diputada Nullado, sino que también ojalá tengamos entonces algo. Primero, para votarlo hoy día necesitamos unanimidad, eso está claro. O sea, no hay ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad por las palabras y por las intervenciones. Sí, entonces ahora el acuerdo al horario normal, eso también me plantea la Secretaría, porque hoy día ya estamos terminando los puntos de la tabla, 5:30, 7:30, para que no existan colisiones entre las comisiones. Acordado, presidente. Acordado. Y lo segundo, las invitaciones al ¿sí? ¿A quiénes se impulsaría? Ministro Paola Tapia. Perdón, ¿sí? Acuerdo, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Y Paola Tapia. Perfecto, perfecto. ¿Está acordado ya? Acordado. Sí. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta.